vamos a explicar las funciones básicas del entorno de Vision Win. En la pantalla de trabajo tenemos una barra de accesos directos donde podemos acceder directamente a las diferentes opciones. Esto no dejan de ser accesos directos de las opciones que tenemos dentro del menú superior. Mediante este menú superior podemos acceder a todas las opciones del programa. Existen submenús que nos van abriendo las diferentes opciones que tenemos en el programa. Cuando entramos en una ficha, nos aparece también el menú izquierdo. El menú izquierdo tenemos las opciones básicas que están en todas las fichas del programa, que es nueva ficha, añade una ficha en cualquier fichero que estemos en este momento. Modificar la ficha, nos aparece la ficha que estamos posicionados en este momento para poder modificarla. Con visualizar visualizamos la ficha. Borrar, eliminamos la ficha, siempre nos pide confirmación antes. Búsqueda, accedemos al apartado de búsqueda de datos, que está más explicado en el vídeo tutorial de búsqueda avanzado. Informes para poder realizar listados de la ficha en que estamos en este momento y exportar los datos que estamos viendo a Excel. Pulsando el botón de salir de la gestión, salimos de la ficha que tenemos abierta. Podemos ver que en todas las fichas hay un apartado de más opciones. En este apartado nos aparecen diferentes opciones que tenemos aparte del estándar dentro de cada fichero. Estas opciones pueden variar según en qué ficha estemos. En proveedores tenemos este tipo de opciones. Si nos vamos a cliente nos aparecerán más opciones. Si vamos a la ficha de artículos tenemos aún más opciones y nos damos cuenta que en la ficha de artículos tenemos aquí dos opciones más. ¿Por qué? Estas son opciones que se han utilizado. El programa memoriza las opciones que más utilizamos y nos las presenta debajo. Por ejemplo, si vamos al fichero de clientes, pulsamos en más opciones y utilizamos localizar teléfono. Hacemos una localización de teléfono y salimos. Cuando volvemos a entrar, él detecta que hemos utilizado la opción de localizar teléfono y nos la posiciona aquí. Si vamos a utilizar la opción de localizar mail, también después utilizamos, por ejemplo, la de gestión documental. Salimos, volvemos a entrar y tenemos aquí las tres opciones que hemos utilizado. Estas opciones de aquí tienen un máximo de 5 y se ordenarán por el número de veces que las utilizamos. La primera será la que más veces hemos utilizado. En cualquier lista de datos, en la parte inferior vemos que nos indica el orden de la lista. En este caso tenemos seleccionado nombre. Esto quiere decir que el fichero de artículos está ordenado por el campo nombre. Pulsando en el botón se nos cambia el orden en que vemos los datos. Nos damos cuenta que delante de cada orden existe una tecla de función. Esto significa que pulsando sobre la tecla de función para tener un acceso más rápido nos cambia el orden también. Si salimos de la ficha, por ejemplo, ordenado con código, salimos de la ficha, al volver a entrar nos aparece el orden que hemos dejado por defecto. Esto también ocurre en la posición del fichero. Si estamos en el apartado, en el artículo pruebas 3, al salir de la gestión y volver a entrar en el fichero de artículos, nos posiciona en el artículo 3. Esto es muy cómodo cuando estamos utilizando varias fichas a la vez. No tenemos que ir localizando continuamente los registros que estamos trabajando en este momento. También podemos modificar el ancho de las columnas. Si nos situamos entre medio de dos columnas, vemos que se nos convierte el ratón en dos flechas horizontales. Eso significa que puedo, pulsando el botón del ratón de la izquierda y sin soltar, mover hacia el lugar donde quiero que sea el ancho de la columna. Una vez soltado, él ajusta el ancho de la columna. Esto se puede hacer en cualquier columna de la ficha. Salimos y volvemos a entrar y nos mantiene la modificación del ancho de columnas que hemos realizado. Si pulsamos sobre cualquier dato con el botón del ratón de la derecha, nos aparecerá un menú con todas las opciones que tiene el fichero en cuestión. En este menú vemos que delante aparecen unas teclas. Estas teclas son accesos directos por el teclado. Eso significa que pulsando la tecla A accederemos a añadir una nueva ficha. Pulso la tecla del teclado y se me abre la pantalla para abrir una ficha. La mayoría de opciones más utilizadas tienen acceso directo para agilizar el trabajo. También podemos configurar el aspecto de las listas de datos. En más opciones, todas las fichas tienen la opción de configurar la lista.
Aquí podemos indicar que queremos, por ejemplo, líneas verticales, solo líneas horizontales, todas las líneas, sin líneas. Por ejemplo, podemos indicarle el alto de la fila, aunque el alto de la fila también es un dato que se puede cambiar directamente desde aquí, como hemos cambiado antes las columnas. Si nos ponemos entre dos filas, podemos cambiar el alto de la columna. No obstante, ahora nos aparece ya configurar lista aquí porque es una opción que hemos ejecutado antes. También podemos indicar el alto de la fila manualmente. Columnas a congelar. Si nos damos cuenta, si hago las columnas más anchas que lo que es la pantalla, veremos que las columnas de la derecha nos van desapareciendo. El programa permite desplazarse por estas columnas. Si movemos la barra de desplazamiento hacia la derecha, vemos que nos desplaza, pero no vemos las columnas anteriores. Por ejemplo, nos interesa que la columna código y nombre siempre estén visibles independientemente del desplazamiento. Para hacer esto, nos situamos en columnas a congelar, le decimos que queremos congelar dos columnas, siempre va de izquierda a derecha, aceptamos. Siempre que cambiamos una configuración, ya que afecta al aspecto de la ventana, nos hace salir para que volvamos a entrar y se refresquen todos los cambios. Volvemos a entrar. Y al desplazarnos hacia la derecha, veremos que se van desplazando las columnas, pero la columna código y nombre quedan bloqueadas. Esta opción resulta muy útil. También podemos cambiar, desde configurar lista, el fondo de los datos. Por ejemplo, en este caso, si entramos en facturas y en albaranes o en pedidos, vemos que el fondo es exactamente igual y no podemos distinguir realmente en qué opción del programa estamos. Pero si utilizamos la configuración de la lista, podemos indicar que el fondo de los datos, por ejemplo, en las facturas es verde. Ahora ya nos aparece en verde. Si entro en los albaranes, vamos a crear unos cuantos albaranes para que se vea bien el proceso. Bien, ya tenemos unos cuantos albaranes creados. Vamos a más opciones. Configuramos lista. Fondo de datos. Le digo que los albaranes son de color naranja. Aceptamos. Nos vamos a pedidos. Configuramos la lista. Fondo de datos de color rojizo. Aceptamos presupuestos, configurar la lista de color azulado. Vamos a facturas de color verde, albaranes de color naranja, pedidos de color rojo y presupuestos de color azul. Estas combinaciones son bastante útiles para saber exactamente en qué opción del programa estamos. No solamente el fondo, se puede configurar cualquier opción del programa. Vamos a configurar cualquier opción de visualización. Por ejemplo, el texto de la cabecera, el fondo de la cabecera, la línea en cual tenemos seleccionada. Por ejemplo, si aquí queremos que sea un azul más fuerte, pues pulsaríamos en fondo de selección y le daríamos un azul más fuerte. Y cuando entrego aquí ya tengo el azul más fuerte. En facturas, ya que es verde, le podría decir que quiero un fondo de selección de color verde. Y aquí tendría el fondo, y así infinidad de combinaciones. También podemos indicar qué columnas queremos que nos aparezcan en cada lista. Por ejemplo, aquí tenemos las facturas de clientes y vamos a indicarle que queremos introducir más columnas. ¿Cómo? Nos vamos a configurar la lista, columnas, y aquí nos aparecen las columnas que estamos viendo en esta lista de datos. Por ejemplo, vamos a quitar alternativo, que no nos sirve para nada en este momento, y vamos a añadir otra columna, como puede ser, vamos a ver, aquí tenemos serie, número, factura, por ejemplo, la hora en que se ha hecho la factura. Pulsamos aceptar, podemos cambiar la descripción, vamos aquí, hora, simplemente, el orden en que queremos que salga, en este caso el 12, vamos a aceptar, nos hace salir, entramos y aquí ya tenemos la hora en que se ha hecho la factura. Podemos cambiar el orden, por ejemplo, si queremos que la factura pagada nos salga al final, vamos a configurar de la lista, columnas, pagada,
y le damos, por ejemplo, la columna 13, aceptamos, y cuando volvemos a entrar facturas ya nos sale en la última columna. En la barra inferior podemos ver una serie de información que nos puede resultar útil en algunos casos. Por ejemplo, aquí nos indica que tenemos el teclado numérico activado, podemos activarlo o desactivarlo pulsando con el ratón, las mayúsculas lo mismo, y el modo insertar para cuando escribimos en los campos. En este apartado nos indica que es una versión sin registrar, ¿vale? Y nos manda para la página web para que podamos registrarla. Si fuese una versión registrada, nos aparecería aquí el código de cliente. Pulsando sobre el calendario y sobre la fecha, nos manda a la configuración de fecha y hora del sistema. Central, supervisor y pruebas es el fichero de terminales, usuarios y empresas. Pulsando sobre central accede directamente al fichero de terminales. Pulsando sobre el usuario activo nos aparece el fichero de usuarios, y pulsando sobre el fichero de empresa nos aparece el fichero de empresa. Desde aquí también podríamos cambiar de empresa si fuese una gestión multiempresa con diferentes empresas dadas de alta. Tanto el campo central de terminal como el de usuario son campos meramente informativos que nos están indicando qué usuario está utilizando en estos momentos el ordenador y desde qué terminal se ha entrado. Para cambiar cualquiera de estos dos campos hay que salir y volver a entrar de la aplicación. Y estos son los aspectos básicos del entorno del programa.